a Dios. Es imposible. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestra forma pasada de vivir, para poder acercarnos delante de Dios. Y la transformación la hace el Espíritu Santo. No espere a que usted sea transformado, no, sino querer ser transformado por Él. En Efesios capítulo 1, versículo 7 dice: en quien tenemos, haciendo referencia a Jesús, redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia. Volvemos a leer. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia. Y hoy vamos a hablar un poco sobre la sangre de Cristo, ¿no? Y sobre la redención. Nosotros cantamos mucho sobre la sangre de Cristo. A mí me encanta, siempre me ha encantado el corito, la sangre de Cristo tiene poder, ¿no? Y yo me la pegaba y vamos, la sangre de Cristo tiene poder. Y tú estás debajo de la sangre, y empezamos a nombrar a todos debajo de la sangre, ¿no? Y hoy vamos a hablar un poco sobre la sangre de Cristo y la importancia que tiene para el cristianismo, ¿no? Para nosotros, los hijos de Dios, la sangre de Cristo. Y cómo muchas veces usamos mal lo que es la sangre de Cristo, ¿no? A lo que hablamos de ella. Pero hay algo que pasa en nuestras vidas, que dice aquí Efesios, que es la redención. Que somos nosotros redimidos por medio de la sangre de Cristo. La redención es la compra, la liberación de un rehén, de alguien que estaba secuestrado. Volver a comprar lo que era de él. Ustedes saben que cuando ustedes le secuestran a alguien, ¿no? Dios nos libre que nos secuestren a alguien, porque no hay dinero para pagar, ¿no? Y bueno, y porque tal vez lo devuelvan rápido, como dicen por ahí. Pero cuando ustedes secuestran a alguien, la persona tiene que pagar para que le devuelvan lo que es de uno. Nosotros, como creación, fuimos hechos para adorar a Dios, a su imagen y semejanza. Había un plan perfecto. Había un plan diseñado por Dios para estar con él. Adán y Eva pecan, ¿no? Y se empieza a cambiar todo y viene toda la historia que viene y hemos aprendido y nos lleva hasta Cristo Jesús y hasta la fecha de ahora. Pero antes de Jesús no existía la redención. No estaba la redención porque tenía que ser el sacrificio de un cordero perfecto, del cordero pascual de Cristo Jesús. En el principio Adán y Eva, mire, cuando pecaron, quisieron buscar la redención por ellos mismos. Y muchas veces cuando el hombre, siempre que el hombre busca la redención por sí mismo, falla. Ellos buscaron, hicieron con hojas, hicieron su vestidito, su ropa. Aquí no ha pasado nada, estamos vestidos. Y viene el primer sacrificio. Dios mata unos animales y les hace vestidura de piel, ¿no? Dando inicio a lo que tenía que ser el sacrificio de Jesús para redención de nuestras vidas. Dando inicio a lo que sería todo después, el sacrificio de un becerro para anual que tenían que llevar los sacerdotes para redención del pueblo, de las personas, un cordero perfecto, el primero. Y vemos cómo toda la historia de lo que tenía que hacerse para poder encontrar redención hasta que vino Cristo Jesús. Hasta que viene Él a nuestras vidas. Gálatas 2:20, miren, esa redención es una compra. Cristo nos compró. Por la cruz, su sangre fue el pago para nosotros pertenecerle. Para encontrar libertad del cautiverio de donde estábamos. Cristo nos trajo esto. Entonces, ahora nosotros tenemos que entender que le pertenecemos a Cristo Jesús. ¿Cuántos de los que están aquí le pertenecen a Cristo Jesús? Amén. Entonces usted no puede hacer lo que le da la gana, hermano.
Porque ya no se pertenece a usted, le pertenece a Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Sin embargo, yo vivo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo a muerte por mí. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que yo hago, lo que hago ahorita, lo vivo en la fe de Cristo Jesús. Eso es entender qué es la redención. Que fue libre de la esclavitud para vivir ahora para Cristo Jesús. Mire, la esclavitud, su paga era muerte. En Cristo Jesús, la paga es vida eterna. Es vida con Él. Entonces tenemos que tener claro que esa redención, que ese sacrificio, ese pago por nosotros, tiene peso. Tiene peso, y entenderla para yo poder decir, miren, cuando aprendemos a decir que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, entiendo que tengo que vivir por lo que Él me enseña. Que tengo que vivir por lo que Él me dice. Los que estamos casados sabemos que para que un matrimonio funcione, tenemos que cambiar cosas. Si usted se casa y le dice a su esposa: yo soy así, aquí quien mando soy yo y esto es así, mire, esas arepas van a estar duras. Ese arroz parece risotto, pero no es risotto. ¿Oyó? Uno cambia. Uno aprende a poner dónde va la ropa, ya no puede dejar las cosas regadas. Hay cosas que cambian para que la vida en familia pueda ir en armonía, ¿no? Puede ir en armonía. Y vivir un matrimonio en paz, un matrimonio tranquilo, un matrimonio conforme a lo que Dios quiere. Cristo Jesús, nosotros tenemos que cambiar todo para poder vivir un evangelio como Dios lo quiere. Porque si nosotros queremos vivir la redención a nuestra manera, vamos a querer vestir el evangelio con hojas, ¿no? Como hizo Adán y Eva. Quisieron vestir su desnudez con hojas. Entonces, cuando nosotros la redención la queremos vivir a nuestra forma, nuestra manera de ser, vamos a querer vestir el evangelio con hojas, sin peso, sin sentido, y darle la forma que nosotros queremos. Y no vamos a poder entender que esa redención es que le pertenecemos a Cristo Jesús. Que no nos pertenecemos a nosotros. Que ese sacrificio de sangre fue para comprarnos y nosotros ahora poder vivir para Él. Y poder experimentar, miren, las cosas hermosas que Dios nos dio. Pero como lo queremos vivir el evangelio con hojas y decorar la redención, vamos a querer vivir este evangelio a nuestra manera. Y vamos a pensar que nos están imponiendo cosas. Y vamos a empezar a ver mal a los hermanos. Y vamos a agarrar partes de la Biblia que me gustan y las que no me gustan, no las voy a aplicar a mi vida, sino solamente lo que me conviene. Y es ponerle hojas y pensar que estamos bien con Cristo Jesús, pero estamos viviendo a nuestra manera. Queremos la redención, queremos pertenecer a Cristo, pero también tenemos que querer vivir conforme a los estatutos, a las enseñanzas, a la vida que me enseña Cristo Jesús. Y todo está aquí en su palabra. ¿Saben? A veces hay una parte cuando Jesús nos es tropiezo, ¿no? Cuando nos es gravosa su palabra, la redención, usted está molesto con alguien porque le hizo mal. Y usted va ese día furioso con la otra persona y lee la Biblia y lee el Padre Nuestro. Perdóname como yo perdono a los demás. Pero usted no quiere perdonar a aquella persona que le hizo daño. Usted no quiere perdonar a aquel
que lo ofendió. Entonces usted quiere seguir a Cristo, pero sin perdonar al otro. Usted no quiere la redención a la manera de Dios, sino que la quiere a su manera. Le pone hojitas a esa parte y se pasa más adelante. Danos el pan de cada día, Señor. Tenemos nosotros que entender que, mire, esta redención costó la sangre de Cristo Jesús. Esta redención costó el sacrificio de Cristo Jesús para nuestras vidas. No lo merecíamos, porque Él era el Cordero Santo, puro, el primogénito, y se entregó por amor a nosotros. Y se fue diciendo: yo me voy a preparar moradas para ustedes. ¿Saben qué? A prepararnos un lugar. Y cuando Él venga, estaremos en un lugar con Él allá. Él preparó antes que nosotros estuviéramos. Él preparó. Ahí están los ángeles tirando mezcla, ¿vieron? Preparando aquí, por aquí van los del templo del Dios viviente, nos dan una parcela allá. No sé, digo yo. Ya, bien, que esto es aquí yo, ¿no? Pero hay una parcelita allá viviendo juntos. A los que roncan, oramos por ellos ahora en el Congreso de Caballeros. Y las damas también, ¿no? Porque las damas tampoco es que muy bonitas con su pelo y todo lo demás, pero hay clases por ahí. Pero miren, costó, y tenemos que buscar como Cristo quiere. Si nos vamos a Romanos 3, nos sigue hablando un poco sobre la redención. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mire, la redención viene a través de Cristo. Más nadie nos puede redimir. Más nadie, ningún ángel, ninguna persona, ningún santo, ningún pastor, nadie. El peso fue en la cruz de Cristo. Y es gratuito. Miren, a todos nos gustan las cosas que son gratis, ¿no? Si son buenas, mejor. Y la redención es gratuita para todos nosotros. Pero tenemos que arrepentirnos. Tenemos que entender que hemos pecado. Por cuanto todos pecaron, estamos todos destituidos. Pero esa redención nos vino a comprar, nos vino a traer liberación para estar otra vez delante de Dios. Delante de Él. Delante de Él. Colosenses 1. Por aquí buscamos Colosenses 1. Del 12 al 15 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿No? Fíjense, de donde estábamos hacia donde nos lleva Cristo. Fuimos libres de las potestades de las tinieblas y trasladados al reino de su Hijo amado. Yo creo que todos podemos dar testimonio de lo que éramos antes a lo que somos ahora. Y si usted mira su pasado, le va a dar vergüenza de lo que era antes. ¿Saben a quién no le da vergüenza su pasado? A la gente del mundo. A la gente del mundo no le da vergüenza su pasado. Y usted sabe, se reúne, va a una reunión familiar y empiezan a hablar y empiezan a echar chistes de antes. Y te acuerdas cuando nos las pegábamos y no volvimos nada y vomitaste al otro día y ni te acordabas. Y empiezan a echarlo y se empiezan a gozar o a reír de su pasado, de la vergüenza, ¿no? Y lo celebran.
Pero cuando uno está en Cristo Jesús, uno ve su pasado y uno sabe que su pasado es vergonzoso. Y uno sabe lo feo y lo mal que es cuando uno está fuera de Cristo Jesús. Eso nos mantiene agarrados a Cristo, entendiendo quién es Él. Mire, este Cordero Pascual, Cristo Jesús, su sangre fue derramada para que sacarnos de las potestades, de las tinieblas, a su reino. Todo en Cristo Jesús tiene beneficio. Todo lo que usted vea en Cristo Jesús es bondadoso y glorioso para nuestras vidas. No he habido nunca nada que me condene en Cristo Jesús. Todo en Él me trae libertad. Y nosotros somos los que nos condenamos y ponemos dificultades. Pero yo sé que un día Cristo va a venir. Y espero que ese día estemos todos entendiendo quién es Él y redimidos por Él. Amén. Buscando el perdón de nuestros pecados. Como cristianos, miren, esto no es un cuento para nosotros, esto es real. Esto es verdadero. Y es claro saber que tenemos la redención de Él para nuestra vida por medio de su sangre. La sangre, miren, tiene mucho peso en el Evangelio. Porque fue la sangre que se derramó por nosotros, fue la sangre de Cristo. No fue la sangre de un animal. No fue la sangre de papá, no fue la sangre de mamá, no fue la sangre de soldados. No, la sangre derramada por nosotros fue la de Cristo Jesús. Y no solamente aquí, mire, en el mundo, en la brujería, en el ocultismo, la sangre también tiene mucho peso. Los pactos de sangre sellan las brujerías fuertes, terribles con sangre, ¿no? Y son los pactos más oscuros y más fuertes que hay en el ocultismo y en la brujería, cuando lo hacen de sangre. Porque, miren, entienden el poder y el peso de la sangre. No, lo entienden, están claros en eso. Están claros en ese peso, y Satanás lo ha usado para el mal. Pero ninguna de esa sangre tiene más poder que la sangre de Cristo Jesús. Ninguna. Ninguna de esas sangre te puede limpiar como te limpia la sangre de Cristo Jesús. Hemos sido redimidos por medio de esa sangre. Es la redención para nuestras vidas. Es la redención para los que estamos en Cristo Jesús. Mire, sin derramamiento de sangre de Cristo Jesús, no tuviéramos varias cosas. No tuviéramos paz, no tuviéramos salvación, no tuviéramos purificación, no estuviéramos cercanos a Dios, no estuviéramos libres de pecado, la expiación, y no tuviéramos vida sin esa sangre derramada para nuestras vidas. Esa sangre derramada para con nosotros nos trae hoy en día muchas bondades y sigue vigente para nuestras vidas. Todos los primeros domingos de mes nosotros hacemos la Santa Cena, ¿no? Y en la Santa Cena, tal como nos lo enseñó Cristo Jesús, la noche antes que fue entregado, se sentó con sus discípulos e instauró esto que lo practicamos hasta la fecha de hoy, ¿no? Comió pan, tomó vino. El pan representa el cuerpo y el vino representa la sangre, que nos hacemos partícipe con Él de su sacrificio, y lo practicamos hasta que Cristo venga. Cuando Él venga, nos sentaremos con Él. Mientras tanto, lo hacemos aquí como hermanos, como familia en Cristo Jesús. Entonces, esta sangre, mire, derramada por nosotros, trae para nosotros paz. Y vamos a buscar aquí en estos puntos en la Biblia paz. En Colosenses 1:20. Dice: por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz
mediante la sangre de su cruz. Miren, trajo reconciliación entre nosotros y el cielo, entre la división que existía. Vemos históricamente cómo el hombre hizo lo malo delante de Dios. En Noé dejó una familia, en el diluvio dejó una sola familia. Con el pueblo de Israel vieron maravillas y Dios quería destruirlos por ser tan orgullosos e ir en contra de lo que Dios dice. Pero por medio de su sangre tenemos reconciliación. Y hoy en día estamos viviendo esa reconciliación que trae paz a nosotros y trae paz entre el cielo y la tierra. Poder vivirlo. Miren, esa sangre derramada. Estábamos separados. Es difícil entender la magnitud, ¿no? Por la diferencia de años. Pero lo que es vivir antes de Jesús, cuando se vivía con un sacrificio de un animal para expiación de nuestros pecados, cuando todo era un protocolo donde la palabra, los fariseos, los seduceos, los que estaban en el tiempo, la manejaban a su forma de ser. Para nosotros es difícil poder entenderlo porque gracias a su misericordia hoy podemos estar aquí tranquilamente y adorar su nombre. Amén. Y no necesitamos matar un animalito para poder entrar delante de la presencia de Dios, sino que hoy nos las ofrece gratis. Su redención, porque hay paz entre el cielo y la tierra. Hay paz, podemos tener nosotros esa paz en nuestras vidas. Sigues. Mire, somos salvos de la ira de Dios, Romanos 5:9. Romanos 5:9 dice: pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Mire, somos justificados por su sangre para ser salvos de la ira de Dios. Porque como les decía, Cristo va a venir y los que no creyeron, los que les dieron la espalda, van a vivir las consecuencias de ir en contra de Dios. Eso, miren, ahí no hay para dónde agarrar, eso es. Y no es para vivir un evangelio por temor, ¿no? Porque uno vive un evangelio creyendo en quién es Dios, en su poder, en su grandeza para nuestras vidas. Entonces, Dios nos va a librar, esa sangre nos libra de la ira de Dios. Nos hace cercano a Dios. Efesios 2:13. Aquí estamos viendo un poco, miren, de la sangre. Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Nos da cercanía. Nos da cercanía. Antes estaba totalmente lejos de quien era Cristo Jesús. Había un velo y había un protocolo, ¿no? Para entrar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote. Y había toda una serie de circunstancias. Y ahora nosotros estamos cerca. Nos da purificación. Hebreos 9:22. Dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Aquí todas estas partes nos explica el tabernáculo, cómo todo era rociado con la sangre para encontrar purificación, y me enseña que sin el derramamiento de sangre no hay remisión, ¿no?, de los pecados, el perdón de los pecados, la liberación, solamente a través de la sangre, y cuanto más la sangre de Cristo Jesús,
para nuestras vidas. Para nuestras vidas. Expiación del pecado, Romanos 3:24. Romanos 3:24 dice: siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Miren, la expiación, la limpieza, la purificación a través de la sangre de Cristo Jesús. Y Juan 6:54 me dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Tenemos vida a través de la sangre de Cristo Jesús. Mire, esa sangre derramada produce todo eso en nosotros. La sangre derramada en la cruz sigue vigente para nuestras vidas, para limpiarnos, para purificarnos. Cuando usted vino y aceptó a Cristo Jesús y decide caminar con Él, usted está siendo limpio por esa sangre. Usted está siendo liberado por esa sangre. Está siendo redimido por la sangre de Cristo Jesús. Y en ese momento usted tiene que aprender: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora hago en la carne, lo vivo por la fe en Cristo. Lo vivo para Él. No dice: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y Dios me hizo así y yo sigo siendo así. Y así me van a tener que calar. No lo dice así. Miren, la sangre tuvo el peso para comprarnos, para vivir para Él. Para darnos vida, para darnos paz, para darnos salvación, para darnos purificación, para darnos vida eterna con Él, para darnos tantas cosas. Démosle valor a ese sacrificio en Cristo Jesús. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. La sangre no es un amuleto, hermano. Históricamente, ¿no? A veces uno toma costumbres y: bendición, vaya hijo, te cubro con la sangre, ¿no? Y uno se la pasa cubriendo con la sangre a todo el mundo. En ninguna parte vamos a encontrar te cubro con la sangre, ¿no? Ni a los apóstoles, ni a los discípulos, a ninguno aquí en la Biblia te cubro con la sangre. No, la sangre trae a nosotros redención, trae paz, trae vida. La sangre tampoco es persona. Muchas veces decimos, y es muy costumbre, desde chiquito lo escucho, clama la sangre de Cristo, ¿no? La sangre no es persona, yo no le puedo clamar a la sangre. Yo le clamo a Cristo. Yo le clamo a Él. Su sangre hace esto que me enseña la Biblia. Pero el poder lo tiene Cristo Jesús. A través de su sacrificio se hace real todo lo que es de Él. Se hace vivo todo lo que es de Él. Su sangre trae redención a nosotros. Entonces, nosotros somos muy populares, ¿no? En decirlo así. Somos muy dados a decirlo así, por costumbres, por modismo, porque un día alguien lo dijo y todo el mundo se quedó diciéndolo. Fíjense que no sé cuándo sacó Marco Will la canción de Sobrenatural, ¿no? Y sacó el disco y vino a un concierto y habló del sobrenatural y habló del plano. Yo fui a ese concierto y de ahí en adelante todo el mundo empezó a hablar sobrenatural, ¿no? Antes no lo decía. Después que un hombre que su música es escuchada en todos lados, se empieza a decir. Me imagino que en algún momento alguien muy conocido en el Señor empezó a clamar la sangre de Cristo y a derramar y a decir: te cubro con la sangre. Y quedó como una moda para nosotros los cristianos, ¿no? Y así nos acostumbramos. Y las abuelitas: vayan, Dios te bendiga, te cubro con la sangre. Y hay un rezo para la sangre.
entonces se hace costumbre. Pero la sangre de Cristo fue derramada para nosotros. Tiene poder y tiene vigencia para todo aquello que nos arrepentimos y seguimos a Cristo Jesús. La sangre de Cristo no es para cubrir los objetos, ¿no? Cubro la casa con la sangre de Cristo, ¿no? Porque la casa no se va a ir para el cielo, hermano. El carro tampoco. Se va usted. Se va usted. Órele a Dios por su casita, que Dios se la cuide, que ponga ángeles ahí alrededor. Y cuando se iba la luz, Señor, pongan ángeles ahí que agarren esos cables, que no vengan ahí y se los roben, ¿no? Pero no se va a poner, cubro los cables con la sangre de Cristo. Entonces tenemos que entender, ¿no?, el precio de esta sangre derramada por nosotros. El valor de esta sangre que nos compra y trae libertad a nuestras vidas. Y ya usted, ya ha aceptado a Cristo Jesús y se ha arrepentido, ya usted está limpio por la sangre de Cristo Jesús. Usted no tiene que estar limpiándose ahí cada día, usted clamando la sangre, usando la sangre. No, ya usted está limpio. Usted lo que tiene es que caminar en santidad. Usted lo que tiene que buscar, leer la Biblia para parecerse más a Cristo Jesús. Orar para parecerse más a Cristo Jesús. Pasar más tiempo con Él y lo va a conocer y va a decir, ah, así es Cristo, a Él me quiero parecer. Pero si se la pasa viendo la novela, va a ser redimido por la novela. Y no es una remisión buena. Va a agarrar la forma de la novela, de la serie, del videojuego. Va a agarrar esa forma. De la canción, se la pasa escuchando a Diomedes, ¿no? Y usted va a ser redimido por Diomedes. Y no va a ser una buena redención, va a ser mala. Y el único que nos redime es Cristo Jesús. Y su sangre es vigente hasta el día de hoy. Para ir cerrando, miren, el plan es 8:30 estar en nuestras casas, ¿no? En Lucas 13 nos hace un relato. Lucas 13. Fíjense que aquí en mi Biblia dice el título: ¿arrepentíos o pereceréis? Lucas 13, vamos a leer el versículo 1, ¿no? Dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y esa es la importancia que le daban a la sangre, ¿no? Y no relata más hecho en esta historia, pero habla de un asesinato de Pilato a los galileos. Y habla de la sangre que se mezcla, ¿no? Y habla de la impureza que ellos le daban por el peso de la sangre. Respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Miren, Jesús usa dos hechos de la época. Una torre que se cayó y mató a estas personas, ¿no? A 18 personas, un accidente, se cayó una torre. Hechos que pasan, ¿no?
accidentes, personas malas. Aquí había alguien malo, Pilato, que los asesinó, una mala construcción y las personas murieron. Y nos hace entender lo frágil que es la vida, lo rápida que puede ser la vida. Esos 18 estaban allí, tranquilos, tal vez se despidieron, vengo ahora en la tarde, traigo la comida, y no llegaron a su casa. Estos galileos, y ellos decían la mezcla de la sangre, ¿no? Con la sangre de los corderos, con lo que se iba a otorgar. Y lo veían como un castigo, ¿no? Y a veces nosotros vemos cuando a alguien le pasa algo malo, y lo vemos como un castigo porque se lo merecía. Y nos volvemos jueces. Y le quitamos nosotros el peso a Cristo Jesús. Y Jesús dice, si no te arrepientes, vas a tener el mismo fin de ellos. No te arrepientes. Esa sangre derramada, mire, por nosotros, por nuestras vidas, nos tiene que llevar al arrepentimiento. Al arrepentimiento de lo que hemos hecho y no está acorde a la palabra de Dios, de lo que hemos hecho por ignorancia y peor aún de lo que hemos hecho por conocimiento. Hay gente que pega por ignorancia. Yo siempre doy el ejemplo de un muchacho aquí que en una clase hace años habló con groserías, ¿no? Y dijo palabras groseras. Y yo le digo al joven, está bien lo que dijiste, pero dilo sin grosería. Y me dice las mismas groserías, pero más lento, con la voz más calmada. Porque él creció en un ambiente en el que esas palabras no eran groserías, eran normales. En su casa era normal hablar así, ¿no? Y era una conducta que él no entendía. Pero para uno estaba mal, para la sociedad estaba mal. Entonces hay cosas que no entendemos. Hay cosas que gente que va llegando a la iglesia, ¿no? Y ahí viene carnaval y vamos y visten a la niña de carnaval, al niñito y lo disfrazan, qué bonito es, y lo visten de bruja. Y viene Halloween y le ponen, ¡ay, qué bonito el brujito porque es bebé! Cosas que no saben, después a los que la entienden, más nunca vuelven a vestir al muchacho de esa forma. Van aprendiendo, ¿no? Pero hay pecados que hacemos y que sabemos que me dice la palabra de Dios que están mal y yo lo sigo haciendo. Entonces tenemos que aprender, mire, que somos redimidos, que somos perdonados y que tenemos que arrepentirnos. Que si seguimos viviendo en una vida totalmente en contra de lo que Dios me dice, mi final no va a ser bueno. No va a ser bueno. No hay nada mejor que vivir con Cristo. Y Satanás te va a querer creer que estar lejos de Él es lo mejor. Y te va a hacer creer que, mira atrás, antes tenías más dinero, antes te iba mejor. Y te va a querer hacer pensar que el pasado era mejor. Y te va a ofrecer cosas, porque a Jesús se las ofreció, para apartarse, y lo llevó al templo a lo más alto. Lánzate. Y le enseñó los reinos, le enseñó todo esto te daré. Y a ti te va a seguir ofreciendo eso. Pero que cuando venga todo eso, tú puedes decir, yo estoy redimido por la sangre de Cristo. Ya no te pertenezco, Satanás, veste. Yo estoy redimido por Cristo Jesús. Y me arrepiento de todo lo malo que yo he hecho. Y un corazón constricto y humillado jamás será rechazado por Cristo Jesús. Te rechazará tu esposo, tu esposa, tus padres, quien sea, pero Cristo jamás. Jamás. Porque el peso de esa sangre es grande. Costó la cruz, costó la vida, para que nosotros hoy encontremos paz con el cielo y con nosotros. Aleluya. Vamos a estar de pies, mire. Si tienes que ponerte al día con Dios, es buen momento.
para pedirle perdón por tus pecados. Para pedirle perdón si has querido ir en contra de Él. Y puedas caminar en rectitud con Cristo Jesús. Dice la palabra que Él se deleita en misericordia. Usted sabe cuando a usted le gusta algo mucho y se deleita en eso, ¿no? Y usted ojalá y se vuelva a repetir. Él se deleita en misericordia. Se deleita. Entonces, pecaste, Él te va a aceptar otra vez. Amén. Vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos, porque sin ti nada podemos hacer.